9 de la mañana y 12 minutos. Comenzamos a transitar por esta tertulia que integran hoy Eduardo Rubio. Buen día, Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Daniel. Un gusto estar acá. Igualmente para nosotros. Graciela Bianchi. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Nos estamos acomodando en esta mesa de la tertulia del jueves 21 de julio de 2016 con Gerardo Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. Llegando ahí... Miguel Mansi, con su mate amargo, recién hechito. Muy emocionado porque ayer me hice de Uber y hoy me tomé mi primer viaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y está de acuerdo? ¿Hay que defender ese sistema? Estoy de acuerdo a todo lo que favorezca la movilidad de la gente. ¿Pero regulado o desregulado? No, poner las cosas más o menos en orden. Pero pensar la solución a favor de Uber, no es en contra de Uber, Uber, le digo yo, no, es a favor de Uber, no en contra de Uber. San Pablo, me resultó interesante, escuché ayer el informativo. Ahora en Chile van a pagar en efectivo. Claro, hay que pagar lo que fuera, pero no es en contra, no hay que pensarlo, no para trancarlo a Uber, sino para hacerlo posible en términos razonables. Y decíamos el otro día ayer, que el día del amigo juntamos con un par de amigos a hablar de esto, a tomar unas copas. Bueno, por eso es importante la excusa del y uno decía con mucha razón. Acá básicamente lo que ofende son los derechos adquiridos de los 3.000, más o menos 2.500, 3.000 taximetristas que pagaron ciento y pico mil dólares por la chapa. Por esa chapa. Pero bueno, hay gente que la pagó hace 20 años, están recontraamortizados. Entonces hagamos una escala de tipo, vos querés la plata, tomá. Te saco la chapa, te devuelvo la plata. Si la pagaste ayer son $100.000, si la pagaste dentro de 20 años son 10. Como sea. ¿Qué tema ese, no? La tecnología, la robótica y el trabajo, Gerardo, por ejemplo. Exacto, ¿no? claro, es que en nuestro caso no tenemos un posicionamiento contrario al sistema. Lo que sí está bueno pensar y trabajar sobre los aspectos de cumplimiento de normativas laborales y demás normativas impositivas para que tenga reglas de juego claras para todos. O sea, en este caso hoy pasa con los taxímetros, pero puede pasar con los ómnibus o puede pasar con muchas de las actividades. ¿Con la educación? Con la educación, yo qué sé, con un canal de televisión, con una radio, ¿no? Claro. Que en realidad genera aspectos de competencia desleales. O sea, no es contra la forma o el sistema que tienen de trabajo, sino es en cumplimiento de las reglas y las normas laborales y normas impositivas que cualquier actividad económica debe tener con el país y sus trabajadores. Muy interesante, ¿sí? De acuerdo. No, ayer justo yo estuve en el colegio Oliver Fernández, que siempre tienen la gentileza de invitarme a las actividades académicas, y justamente se presentó el bachillerato para esta edad a distancia, con el uso de una plataforma, y quien lo presentó, el responsable académico, dijo, este es el Uber de la educación, que hace muchos años que está, ¿no? Nosotros tuvimos... ¿lo plantearon así en esos términos? Sí. Me resultó muy gracioso, porque yo en el año 2007 hice un curso con la Universidad de Distancia de Madrid, en Europa, hace muchos años que se trabaja, en el Bausat trabajábamos con plataforma educativa, pero claro, yo no lo había razonado, porque obviamente no tengo por qué darme cuenta. Así que en el Bausat tenía autonomía usted. Por supuesto. Tú me hiciste algunos reportajes, era una república independiente, por eso no entró el plan Ceibal en el BAUSA. ¿Está contenta con esa orgullosa de esa gestión que no haya entrado el plan Ceibal en el BAUSA? Pero dirigido por Brezhnev, ¿viste los resultados? Eso tenía razón. Los pibes andan con la Ceibalita. Sí, jugando, entrando a usted Facebook. me parece fantástico el plan Ceibal. No, lo que va a quedar para la historia de no me dejen colgada que después me matan. A ver. En absoluto, estuvimos siempre en contra. El problema está en contra de todo. No. A favor de la vida, por favor. Y además me quedé con el Uber. Ya vamos con el Uber. Bueno, pero déjeme salvar esto, porque si no después me ven todas las redes. No, yo no estoy en contra de la tecnología, yo digo que es la implementación. Nosotros en un bachillerato teníamos una plataforma educativa que nos permitió de un año al otro bajar el 50% de la deserción, pero con plataforma educativa. Pero digo, no estoy en contra de la tecnología, hay que saber usarla, no hacer negocio para Negroponte y para Brezhnev, para que después abra Panama Papers. Bien. La bancada tiene una amplia plataforma de coincidencia. Totalmente. Ya sabés, llegamos a Venezuela. El tema del plan Ceibal es todo un tema, sí. Y que ahí importa mucho la opinión de gente que conozca y sepa de educación. Y no es contraponer la tecnología, por el contrario. Toda la tecnología al servicio del desarrollo humano. Con respecto al tema del fenómeno Uber, que abarca muchas áreas de actividad, el otro día me visitaron, por ejemplo, la Asociación de Agencias de Viaje,
que enfrentan problemas de ese tipo. Entonces, me extraña que Masi, un hombre que ha defendido la libre competencia y todo eso, defienda la absoluta falta de reglas para la libre competencia, porque macanudo, yo tengo un auto, me llaman, me afilio a esta plataforma, cobro, no sé lo que cobro, no pago DGI, no pago BPS, no tengo seguro, y después toda la gente que anda comiéndose 12 horas de taxímetro para ganarse un peso, tiene que someterse a toda esa reglamentación que es la que sustenta la vida del Estado. Entonces me parece que entre la tecnología, mejorar las condiciones de viaje. Por supuesto, no estoy defendiendo al señor Dobrado, hemos tenido una larga historia de confrontaciones, compañeros nuestros. Estoy defendiendo que cuando se instala un espacio de producción, de trabajo, respete las leyes que tiene el país, nada más. Bien, quedó pendiente simplemente la opinión de Gerardo sobre el Plan Ceibal. El Plan Ceibal, bueno, yo creo que fue un buen proyecto, que a las vistas está las muestras de todos los niños y niñas, fundamentalmente en el caso escolar, que pudieron acceder a tecnologías que antes no lo podían hacer. O sea, creo que es discutible el formato, es discutible la plataforma, es discutible un montón de aspectos, pero creo que en principio... educativo. Es eso claro, pero en principio... No, pero está bueno discutirlo, pero no dejarlo a la deriva y posicionarse en contra en algo que ha generado, insisto, la posibilidad de muchos niños y niñas de acceder a una computadora, de acceder a la tecnología a través de Internet, que en otras condiciones no lo tendrían. Bien, por una alusión del señor Rubio, señor Mansi. Sí, señor Rubio pone en mi boca cosas que no pronuncié. En las mías tampoco. Pero quiero hacer una pequeña anotación que me parece interesante. Aparentemente, con esto de la economía social, donde colaborativa, se conectan directamente oferentes y demandantes, podría empezar a pasar un fenómeno inédito en la historia moderna, que es que el Estado de que se instaló modernamente, como citaba tu suplente, tu encantador diputado la vez pasada, Pierre Alejo, a partir de las revoluciones, de la americana, la francesa, la inglesa, el Estado lo único que ha hecho es avanzar, la burocracia solamente avanza. Eso es una derivación de la ley de Hierro y Barriga, me parece. Sí. Y de repente, con la nueva economía social de mercado y tal y cual, por primera vez la burocracia, el Estado, podría empezar a retroceder muy marginalmente, muy lentamente, pero empezar a retroceder a favor de los ciudadanos, porque claramente ocupa un espacio que a veces asfixia, que naturalmente tiene sus ventajas por cuanto presta bienes públicos que los privados en ningún caso estarían dispuestos a suministrar. ¿Por qué? Porque no son rentables. Entonces la sociedad se hace cargo de algunas cosas que los privados no quieren hacerse cargo. Pero ha cobrado espacios que terminan asfixiando al ciudadano, a iniciativas individuales, etc. Estado juez y gendarme. Otra vez deformando mi palabra. Así no se juega. Bueno, el Tribunal de Cuentas de la República comunicó por medio de su información, que está allí en su página web, que en los meses de marzo, abril, mayo y junio se le observó al intendente de Salto, Andrés Lima, un total de 952 resoluciones por gastos efectuados en el primer semestre de este año por 167 millones de pesos, algo así como 5,5 millones de dólares. En su momento, según informa el diario El País, las observaciones están siendo analizadas por la Junta Departamental de Salto. La última resolución emitida por el Tribunal de Cuentas es la número 1851/16, con fecha del 1 de junio. El documento expresa que la contadora delegada en la Intendencia observó 247 gastos correspondientes al mes de marzo de 2016 por no cumplir con artículos del TOCAF. La producción de la mañana se comunicó con el ministro del Tribunal de Cuentas de la República, el ingeniero Ruperto Long, a propósito de este caso en particular y sobre todo en términos generales. En este caso, lo que se está siguiendo es el procedimiento habitual. Es decir, una vez realizadas las observaciones, reiteradas las mismas por el organismo, mantenidas por el tribunal, son elevadas a la consideración de la Junta Departamental de Salto, en este caso, que es quien deberá resolver en definitiva. Muchas veces las observaciones que el tribunal realiza no son tratadas por los organismos correspondientes, pero obviamente lo correcto y lo adecuado es que sea quien corresponda, en este caso la Junta Departamental, en otros casos puede ser
la Asamblea General sea quien en definitiva analice lo que ha elevado el Tribunal de Cuentas y adopte la resolución que entienda conveniente. El tribunal lo que siempre apunta es a prevenir, es decir, a tratar de que el número de observaciones que se realizan a diversos organismos vaya decreciendo. Abro la primera serie de comentarios. Sí, se me permite un término de pronto bastante vulgar, pero lo que se ha señalado desde hace bastante tiempo es que se ningunea al Tribunal de Cuentas últimamente en nuestro país. Comienzo con Gerardo Núñez. Bueno, yo creo que el Tribunal de Cuentas tiene dentro de su potestad justamente el contralor de muchas de las cuentas de los distintos organismos del Estado. Es cierto que en algunos casos, en mi opinión, ha tenido un manejo muy politizado de los asuntos. Esa es mi visión en los últimos tiempos. No han sido la misma cantidad, por ejemplo, de observaciones que han tenido algunas instituciones de gobierno vinculadas al Frente Amplio. O sea, la cantidad, por ejemplo, cuando estuve en la Junta Departamental, de observaciones que llegaban de la Intendencia Municipal de Montevideo a la Junta, fruto de las observaciones del Tribunal de Cuentas, eran muchísimas comparadas con otras de mismos procedimientos. O sea, de mismos procedimientos. En el caso de Salto, evidentemente está... además colocada una mirada muy distorsionadora, me parece, sobre la realidad. Creo que acá se está tratando de devolverle un boomerang a Lima con un comportamiento que creo ha tenido muy importante, luchando contra sus propios partidarios, ¿no? O sea, algunos compañeros que bueno, habían tenido actitudes totalmente fuera de la ética, ya no solo ni siquiera frente amplista, de la ética en la política, o sea, la ética de la gestión pública. Creo que eso es grave. Y creo que ahora hay determinadas movidas que, bueno, pretenden, en este caso, acusar a la Intendencia de Lima de procedimientos que no son los mejores. Y quiero separar lo que son observaciones, como en este caso, de conductas irregulares. Acá, como bien dijo quienes escuchábamos en el audio long, estaba diciendo que son elementos que pretenden generar una prevención. O sea, no estamos hablando de la configuración de irregularidades delictivas, sino de observaciones en cuanto a procedimientos que no están en el TOCAF. Graciela Bianchi. Bueno, yo en primer lugar reivindico a todos los organismos de control y no hay que juzgar a los demás por debilidades propias. Los organismos de control son apolíticos, en el sentido de que no es que cada uno de sus integrantes no tengan su partido político e incluso hayan sido designados, pero en el Uruguay, que yo quiero seguir manteniendo, la autonomía técnica siempre tuvo mucho valor. En los últimos años estamos acostumbrados a que se haga un arrebato permanentemente contra la Corte, contra los organismos de control. Yo me pregunto por qué en la ley de presupuesto no les dieron un peso a ninguno de los organismos de control si querían subir el nivel. Primera cosa. Así que eso no lo voy a permitir yo. No tengo nada contra vos, al contrario, pero desde el punto de vista, pruébenlo, y la Constitución prevé los mecanismos de remoción y todo lo demás. Pero son organismos de control, mucho respeto. En segundo lugar, si pusiéramos la mano en el Mides, por ejemplo, son miles. Ahora, alguna vez vamos a darle efecto vinculante a los dictámenes del Tribunal de Cuentas. Para eso hay que reformar la Constitución. Yo, como la Constitución no la quiero tocar, en este momento no lo pongo sobre la mesa. Pero a mí me tocó estar en un organismo público en el gobierno de Vázquez 5 años. Y las observaciones del Tribunal de Cuentas y los contadores, que tienen que ser los contadores generales de cada uno de los organismos, que son los miembros del tribunal, son los ahora no me sale la palabra técnica, son quienes remiten la información al Tribunal de Cuentas con las valoraciones, son funcionarios de carrera. Esto no es ni Venezuela, ni Cuba, ni nada. Esto es un país serio. En consecuencia, hay que tener cuidado. El Tribunal de Cuentas, yo no me voy a referir específicamente al caso de Lima, que además arrancó mal, porque arrancó con los $50.000, lo dijo Astori, que se vendió por $50.000, qué sé yo, está procesado, en cualquier momento le confirman la condena y no puede ser más diputado, intendente. Pero quiero decir, las observaciones, y con esto termino, las observaciones del Tribunal de Cuentas pueden ser por razones de legalidad y por razones de conveniencia. Si los organismos públicos, las autoridades, yo peleaba siempre con Yarzabal por este tema,
yo no firmo ninguna resolución que tenga una observación por legalidad del Tribunal de Cuentas, porque lo que está diciendo el Tribunal de Cuentas es, señores, se están apartando de la ley, el TOCAF es eso. Ahora, las observaciones por conveniencia son observaciones de naturaleza de manejo discrecional, siempre dentro de la legalidad del Estado, y las autoridades públicas se tienen que hacer responsables. ¿Cómo haces? No reiterando el gasto. Este señor reiteró el gasto. Ese es el problema. Y el TOCAF son normas legales. Reiteró el gasto por 5,5 millones de dólares. Miguel Mansi. Usted dijo, Daniel, que se ningunea, hace tiempo que se ningunea al Tribunal de Cuentas. Si eso fuera solo, si solo fuera eso, se ningunea a la institucionalidad, Totalmente. se ningunea a las normas, se ningunea a la ley, en extremo se ningunea a la Constitución, ningunea a la norma Carolina Cose cuando va para adelante con el Antel Arena. Es una actividad que excede claramente el marco normativo que regula las actividades de Antel. Ningunea a la norma, ningunea a la institucionalidad, Mujica cuando dice que lo político estaba por encima de lo jurídico, ningunea a la verdad Sendic cuando dice que el licenciado no muestra el título. Ninguneamos todo el tiempo este país que dice Graciela Bianchi, este es un país serio. Digo, este era un país serio. Puede ser. Nosotros seguimos en el tupper de la mística del Puede país ser. serio con la tasa más alta de deserción en secundaria de toda América del Sur. Y ahora salimos terceros o cuartos de abajo porque incluimos a los hermanos centroamericanos. Si no estamos en el fondo de la lata, en América del Sur estamos en el fondo de la lata. Honduras, si sumamos a Guatemala y Honduras, El Guatemala y El Salvador. entonces en lugar de ser últimos quedamos terceros o cuartos. De manera que todavía estamos aferrados al mito del país que supo ser de primera o con ganas de jugar en esa liga, pero ya no estamos en ese país. Y lo grave es que los gobernantes, se ningunea la institucionalidad cuando el presidente Tabaré Vázquez convoca a legislar al edificio Libertad. Bueno. Macho, andate y mandá el proyecto de ley, que además tenés mayorías, holgadas mayorías en Senado y Diputados, armá tus cosas, que tenés plata, tenés funcionarios, tenés consultores, armate un buen proyecto de ley, mandalo y se discute en el espacio institucional respectivo correspondiente, que es el Parlamento. Entonces, se ningunea la institucionalidad, no solo la institucionalidad del Tribunal de Cuentas, sino en términos mucho más amplios, lo cual dramatiza aún más este tipo de actitudes. Eduardo Rubio. Sí, acá se abre otro debate, los criterios de seriedad de los países, ¿no? Lo pasamos para otro capítulo. ¿Cuál es la seriedad de un país? ¿O qué define la seriedad de un país? Que para nosotros va muy vinculado a cuánto se pelea en un país por consagrar los derechos de la gente, ¿verdad? La justicia, en fin, para construir soberanía. Pero en el tema del Tribunal de Cuentas, yo no soy en absoluto experto ni conocedor de los asuntos legales, simplemente nos referimos a términos políticos. Siempre sentimos que el Tribunal de Cuentas queda como medio camino, porque te observa los gastos, después lo reiterás y vos te preguntás, ¿y para qué está el Tribunal de Cuentas? Para que quede después digamos, en el archivo observado. Y eso lo han hecho todas las administraciones, ¿no? En el caso de Salto, yo creo que la situación es más compleja. Me parece que acá, por los datos que surgen, es como una situación extrema, la verdad, de desconocimiento del Tribunal de Cuentas, en una realidad política que es muy contradictoria y muy compleja, y que arranca con cuestiones no claras, ¿verdad? Desde el pase, porque yo diría que lo que hubo con Lima fue una especie de pase. Ahora que estamos comprando, nosotros compramos Madrid, venimos mi cuadro viene subiendo, pero ahí hubo una denuncia del ministro de Economía de que le habían comprado un jugador, y bueno, y nadie lo desmintió, y ya eso marca una forma de hacer política. Luego surge esta denuncia que el Frente reivindica como un gran gesto de Lima en denunciar la corrupción de sus propios compañeros. También hay allí una batalla interna infernal, cobro de cuentas, y me parece que yo diría que lo que puede hacer cualquier gobierno, de Lima, ahora ya no es Lima, no sé quién está de intendente, pero está suspendido, ¿no? Lima está suspendido. Hasta que no ratifique. ¿No está ejerciendo? Sí. Bueno. Es inocente hasta que el Tribunal de Apelaciones confirme o revoque la sentencia. Ayer leí que estaba de barrendero en el intendente. Bueno,
¿Ah? Habrá querido barrer algo que estaba pero sucio. a lo que voy. Barrer para hacer la alfombra. A mí me parece que acá tendríamos que definir realmente, bueno, si está el Tribunal de Cuentas y genera observaciones, vamos a hacerle caso o no? Porque si no, porque yo creo que eso ayuda y los controles ayudan a la cristalinidad, a la transparencia, y aunque no nos gusten, y aunque a veces entendamos que están equivocados, bueno, nos ayudan también a tener un autocontrol como cuando estás en la administración, que es bueno. Bien, ¿algún apunte, Gerardo, sobre estos? No, simplemente, o sea, manifestar las diferencias, por ejemplo, de las observaciones del Tribunal de Cuentas con respecto a la situación de Salto, con lo ocurrido, por ejemplo, en la Intendencia de Paysandú cuando se hizo la Semana de la Cerveza. O sea, son situaciones totalmente distintas. Acá estamos hablando de reiteración de gastos y en el otro caso, en la Intendencia de Paysandú, estamos hablando de irregularidades claras cuando no había un sustento desde el punto de vista concreto y material que solventara los gastos que se habían hecho en algunos casos, ¿no? Jurídicamente, puedo hacer una aclaración, repito, está consagrado en la ley. El Tribunal de Cuentas cuando observa por legalidad, si tú sos una autoridad política responsable, tenés que parar y decir, estoy violando la ley, porque ahora me salió la palabra, el contador general del organismo es el auditor del tribunal. Entonces, a ver, no estamos, reitero, yo sé que vivo a veces un poco tratando de reivindicar un país que ya no existe. Pero esto, cuando se hicieron las constituciones, cuando se hizo la constitución, este era un país serio. Bueno, han dejado varios debates que están reflejados además en los comentarios de los oyentes. Voy a hacer una pausa simplemente para darle cabida a estos tan atentos mensajes. En Estados Unidos los choferes le están haciendo reclamos laborales a Uber, dice un oyente sobre este asunto de la plataforma. Lo de Uber es tan informal como los vendedores ambulantes y nunca nadie hizo nada. Después dice otro oyente, los muchachos de mi familia tienen una ceibalita cada uno, obviamente, pero no la usan para estudiar y lo que es peor, sus profesores y maestros tampoco la usan. Bueno, después hay otro, dice en Maldonado, en diciembre de 2015 las observaciones fueron 2.261. En resolución del Tribunal de Cuentas de junio de 2016. Bueno, muy bien, algunos de los asuntos, sigue, el Contralor también es del Parlamento, dice otro oyente. Algunos temas que quedarán seguramente para hablarlos más adelante. Vamos a una pausa y regresaremos con otro asunto de estas horas. La manifestación del senador Lacalle Pou de abandonar la mesa de seguridad y el matiz que le incorporó el señor senador Jorge Larrañaga esta mañana, por ejemplo. Hablamos con Besosi también, hoy de mañana aquí en la radio. Vamos a hablar de eso en instantes. Es un partido de hombres libres. 20 minutos faltan para las 10 de la mañana. En el cierre, antes de la pausa, se escuchó tímidamente la voz de Graciela Bianchi diciendo Partido de Hombres Libres. Exacto. Y pregunta Andrés Rodríguez, sí, convencional del Partido Colorado. Bueno. ¿Hay otro tipo de partidos? Bueno, sí, porque yo he escuchado, yo me fui de uno que dejó de serlo, que fue el Frente Amplio, porque además he escuchado en la prensa y después se escuchó en el Parlamento argumentar en contra de algo y después levantar la mano, cuando lo único que funciona es la disciplina partidaria, ahí no hay hombres libres. Gerardo. Es que el concepto de libertad es totalmente distinto al que plantea Graciela. O sea, para nosotros la libertad está, no, obvio, pero la libertad en nuestro caso está vinculada a lo colectivo, está vinculada a poder contemplar y construir posiciones colectivas. La libertad sola, individual, en la faz de la tierra, sin estar conectado con la sociedad, no existe. Tengo raíces comunistas, querido. Yo creo en los partidos. Creo en la disciplina partidaria. Lo que no creo es que la disciplina partidaria te pueda obligar a votar contra tu conciencia y contra convicciones de fondo. Y en ese sentido es lo que veo yo en el Frente Amplio cuando hay temas de principio. Yo sé que para la izquierda la presencia militar de tropas uruguayas en Haití es un tema de principio. Ahí no puede haber disciplina partidaria. No la hubo para Chiflet, no la hubo para otros legisladores que terminaron rompiendo. Cuando llega la rendición de cuentas y masacran a la universidad, y hay una reforma tributaria que castiga a los trabajadores y a los jubilados, y cuando ahí las disciplinas partidarias
desde el punto de vista de las convicciones, no corren. Miguel Mansi. No, ese es el delicado equilibrio entre la libertad individual y la disciplina partidaria que tienen que coexistir en una tensión permanente para que haya partidos y para que haya libertad. Sin partidos no se puede construir la democracia, es como se operativiza la democracia a través de los partidos, y para que esto tenga sentido, efectivamente tiene que haber cohesión, armonía, coherencia interna para poder expresarse después públicamente. Pero el límite está en la libertad individual, que se puede marcar por los temas de conciencia o se puede marcar por los temas que las mayorías, sin aplastar a las minorías, señalan como cuestión partidaria. El asunto quedó planteado por Graciela cuando yo adelantaba cuál es este segundo tema de la tertulia, porque el martes tuvo lugar la 11ª reunión del 12º Lo diga Rubio que va del a todas. presidente Tabaré Vázquez. El prosecretario Juan Andrés Roballo informó que en la reunión se acordó un nuevo proyecto de ley, el sexto, que establece aumentar las penas del mínimo de 20 meses de prisión a 2 años de penitenciaria para los casos de homicidio doloso. En el partido de gobierno se valoró lo positivo de las reuniones. Roballo dijo sentirse en el momento confundido por las apreciaciones hechas desde el Partido Nacional y concretamente dijo: me confunde un poco porque dista bastante de lo que pasó en el piso 11, y agregó que en el encuentro se consensuaron 2 de 3 capítulos sobre minoridad infractora. Por otra parte, en su audición semanal, el senador Luis Lacalle Pou anunció que propondrá a todo el Partido Nacional no concurrir más a las reuniones de seguridad con el gobierno. Escuchemos. Nos parece que llega un momento de que no da para más. Llega un momento de que se hizo lo posible en las reuniones y que volvemos a nuestro rol. Volvemos al rol de oposición, volvemos al rol de controlar al gobierno con las herramientas que tenemos, porque va de suyo y todos saben de que el Frente Amplio y el gobierno tienen mayorías. Si de nosotros dependiera el binomio del Ministerio del Interior, Bonomi y el hermano del presidente de la República, no estaban más en esas funciones porque fracasaron con rotundo éxito, como nos habrán escuchado decir más de una vez. El senador Jorge Larrañaga fue entrevistado esta mañana por Telebuendía, por Nicolás Núñez en Canal 4, y se refirió a este asunto. Allí incorporó un matiz. Y hablé con Besosi, el senador Besosi, también del grupo de Larrañaga, dijo que estos asuntos los debe resolver el partido. Claro. La gente nos pide que hagamos algo en materia de seguridad pública, pero al mismo momento, si interpelamos es porque interpelamos. Si no interpelamos es porque no interpelamos. Si dialogamos es porque dialogamos. Si no dialogamos es porque no dialogamos. Después de abandonar una mesa de diálogo con el presidente de la República, ¿qué queda? No queda nada. Queda quedarnos en un rincón del Parlamento a criticar permanente, dura y sistemáticamente al gobierno. Primeros comentarios, Graciela Bianchi. Bueno, para mí hay un problema de principios. Yo nunca estuve de acuerdo, lo manifesté porque nosotros tenemos oportunidad de discutir y de plantear lo que pensamos. Después, obviamente, las mayorías triunfan, los líderes, obviamente, por algo son líderes y uno los reconoce. No se puede seguir con esta costumbre que es una manera de ningunear la democracia, que es ir a discutir los proyectos de ley a presidencia. En el piso 11. En el piso 11. Estamos todos locos. Sinceramente, es una expresión que yo uso mucho. Estamos todos locos, estamos todos locos. ¿Para qué tenemos el Parlamento? A mí me resulta hasta... Eso fue el planteamiento que yo hice dentro del grupo Todos, y se lo hice a Luis desde que se arrancó. También pasó lo mismo con la ley de antitabaco. Fue fuertemente cuestionada, la legisladora que fue del Partido Nacional a título personal, tuvo que reconocer que fue a título personal, porque no se discuten las leyes en presidencia. Las leyes se le dan estado parlamentario, los legisladores, de acuerdo a la Constitución o según las materias, el Poder Ejecutivo. Y ahí tenemos muchos legisladores, ahí está representado el soberano. En consecuencia, para mí eso descarta esto, como cuando el Tribunal de Cuentas les anula las resoluciones al Estado, es decir, que no entra al fondo del asunto porque es una cuestión de principios democráticos. Bueno, para mí es una cuestión de principios democráticos. Ahora, si quieren entrar al fondo del asunto, hace 3 meses que estamos, como decimos en el campo, variando la yegua, manteniendo ahí una situación de latencia, donde la ley más importante, el proyecto de ley más importante que se reguló, hace 3 meses que están de acuerdo, que es el Código de Procedimiento Penal. Lo demás es subir 1 mes, 2 días, 3 días, si piensan que con eso se resuelve la seguridad. Y entonces le estamos permitiendo al Poder Ejecutivo
decir, bueno, estamos discutiendo el tema de la seguridad mientras por día muere gente todo el tiempo y tenemos a un ministro, y yo lo voy a decir con todas las letras porque lo vengo diciendo antes, y vengo teniendo problemas con Bonomi siendo directora de un liceo, no tenía fuera. Tenemos un ministro y un subsecretario que son impresentables. No solamente por los resultados. Tenemos el doble de policías per cápita que México. Tenemos 800 millones de dólares de presupuesto. Y hay un problema de fondo que yo lo pude captar, dos problemas de fondo. Yo uno los pude captar desde la dirección del liceo. Las fuerzas policiales no los respetan. Y no los respetan por sus orígenes. Si vos tenés un policía matado por la espalda, no te van a respetar. Si vos sos una persona como el primer hermano del presidente que participó de secuestros, no te van a respetar. Me parece que eso los invalida. Es licenciado en enfermería. Bonomi no sé qué es, aparte de haber sido tupa y haber atentado contra las instituciones. Y lo último que quiero decir, además Bonomi y Vázquez hermano, se descalifican cada vez que abren la boca. Nunca tienen responsabilidad de nada. La culpa es la ventana abierta. Nosotros, la oposición, antes de las elecciones, le robamos la casa al jefe de policía. Y lo tuvimos, y la gente lo escuchó, y no era chiste, lo decía en serio, porque nunca abandonaron la mentalidad conspirativa antidemocrática que tienen. En consecuencia, yo me acuerdo, y antes de la dictadura, yo tuve que soportar a Cersósimo, y lo digo con todo respeto, Mansi, que era ministro del Interior del gobierno de Pacheco, y la verdad que era autoritario, cuando el Parlamento lo interpeló y declaró que no satisfacían las declaraciones de Cersósimo, renunció. En pleno pachequismo se respetaba la responsabilidad ministerial. ¿Yo defiendo ese gobierno? No, Diputado, pero quiero decir cuánto caímos. Diputado Núñez. Bueno, yo creo que acá lo único impresentable es la posición de la oposición, ¿no? Que por un lado reclama espacios de diálogo, reclama espacios de articulación, reclama espacios de negociación, y después de haber casi llegado a una etapa de finalización de muchos de los proyectos, bueno, aparece el desmarque. Yo creo que esa actitud es totalmente equivocada. Y el hecho de que existe un Parlamento, un Poder Legislativo para discutir estos temas, no invalida que existan espacios para generar grandes acuerdos sobre algunos de los temas. Yo creo que fue una muy buena actitud la de Tabaré de convocar este espacio. También sabíamos que era muy difícil poder acordar posiciones entre izquierda y derecha relacionado a temas de seguridad. Es muy difícil porque hay paradigmas totalmente distintos. Nosotros no pensamos que la única alternativa a la seguridad o a la inseguridad sea justamente el elevar penas, sea la represión, sea el encarcelamiento. Pensamos que hay un conjunto de medidas que tienen que ver con una problemática social mucho más general que también deben abordarse, porque de lo contrario lo que termina sucediendo es una reproducción eterna de las condiciones justamente que explican la violencia, que explican la inseguridad, que explican los delitos en todas las sociedades del mundo. Diputado Rubio. Bueno, yo creo que acá hay que hacer un gran ejercicio de transparencia de las cosas. Primero, en ningún momento sentimos nosotros que este ámbito de discusión política y de búsqueda de algún punto de acuerdo, que los encontraron todos los partidos menos la Unidad Popular, porque acá se está mintiendo, acá hicieron acuerdos todos. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio acordaron la inflación penal más grande que ha tenido el país en los últimos años. Y si alguna no salió es porque un grupo chiquitito, la Unidad Popular, que no acordó ningún proyecto de ley de los que están en el Parlamento, de los 6 que están en el Parlamento, acordamos uno, que es el que tiene que ver con la creación de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. El único que acordamos en general. Va a haber artículos que no vamos a votar, pero después, los dos partidos que fueron reclamando la salida de Bonomi, terminaron en la última reunión reclamando que se apruebe un proyecto que presentó Bonomi en la legislación pasada. Entonces, un poquito de transparencia, de sinceramiento. Ha habido, nosotros dijimos el primer día que para arrancar este debate sobre el tema de la seguridad pública, como le dijimos nosotros, la violencia social, propusimos discutir las causas estructurales de la violencia social. Vamos a poner sobre la mesa las causas estructurales, planteamos nosotros. Pero que primero era el último planteo que no consiguió consenso el Partido Nacional, era duplicar la pena para los menores infractores. ¡Duplicarla!
duplicarla. Y después el consenso que dice el señor secretario, ¿cómo se llama? Roballo, no hubo consenso, ¿no? La Unidad Popular no hizo acuerdo con el cambio de la tipificación del delito de homicidio, ¿no? Tampoco hicimos acuerdo. Todos los demás partidos sí, todos acordaron, y falló ese acuerdo. El Partido Nacional iba con la decisión de romper el otro día un sector del Partido Nacional, y cuando se iba a entrar a discutir el primer punto que planteó la Unidad Popular, que era causas estructurales de violencia social, se negaron a discutirlo, porque decían que era ideologizar la discusión, que, claro, nosotros hicimos el planteo y establecimos acá la injusticia social, los problemas de la distribución de la riqueza, los problemas de la marginalidad, los problemas de la educación, la precariedad del trabajo, la marginalidad creciente, la mentira de las estadísticas, o todo eso son las causas esenciales de la violencia social. Si no las atacamos, pero dijeron que no, los demás partidos, ¿no? Que eso era, no íbamos a discutir los modelos, que, bueno, pero si no discutimos las causas del problema, solo con parche no lo resuelve. Entonces, nosotros hemos concurrido allí por una responsabilidad política. Se convoca a discutir un tema en términos políticos de la violencia social, vamos. El papel del Parlamento es discutir los proyectos de ley. Y los partidos que dicen que no hubo acuerdo, menos de la Unidad Popular. Hay 6 proyectos de ley en el Parlamento, con acuerdo de 4 partidos que están en el Parlamento. Y el ENOVIC también, ¿no? Que no están, no sé cómo lo llamo, ¿no? Pero hicieron acuerdo. Ahora, es lícito que un partido entienda que políticamente no conviene estar más acá, no conviene estar más allá. Es lícito, lo reconocemos. Ahora, que no digan que no hagan acuerdos, porque los grandes acuerdos, desde la concertación programática a la salida de la dictadura, a la ley de la megaminería, a los acuerdos de política internacional, han sido fruto de conversaciones. El del petróleo. Se juntaron los popes de los partidos, a Valle, Lacalle, Sanguinetti, a Mujica, a discutir un petróleo que todavía no está, ¿no? Que esta es la otra. Pero, entonces, termino. Hubieron acuerdos de los demás partidos, menos la Unidad Popular, y esos acuerdos tuvieron como fruto una inflación penal que no va a resolver el tema de la violencia social. Incrementaron simplemente los niveles de represión. Miguel Mansi. Es asombroso que el diputado Rubio hable de transparencia respecto a las conversaciones del piso 11 de la Torre Ejecutiva. De las que hay actas, Mansi. Pero ¿cómo que hay acta? En el Parlamento hay barras. Sí. En el Parlamento hay gente que asiste, ¿no? Que pusieron ahí a los representantes para que pudieran trabajar a la vista del público. Ese es el espacio donde se discuten las leyes en mi país, donde se discutían las leyes en mi país. Ahora hay un señor que dice, en el piso 11 acordamos tal cosa, y el diputado de tal partido dice, ya sí, pero no tanto, la diputada del otro, yo qué sé lo que hacen en el piso 11, ¿por qué no se juntan en el World Trade Center? En la peñita esa de seguridad que convoca el presidente de la República, a que van todos corriendo, encantados, porque lo llama el presidente de la República. El que acertó, Graciela Bianchi lo ha dicho en su momento, pero el que acertó en este episodio puntual de esta convocatoria fue Tabaré Viera, lo dijo del principio. No hay que ir ahí. No hay que ir ahí, hay que, por respeto institucional, por cortesía institucional, asistir una vez. A ver, te llama el presidente de la República, vas a ver qué quiere. ¿Qué quiere? ¿Discutir el proyecto de seguridad? Mande los proyectos, señor. Usted tiene los funcionarios, los consultores, la información, que es el insumo más valioso para poder construir propuestas sensatas. Arme las cosas, mándelas al Parlamento. No le sirve la Constitución de Constitución y Código, la comisión. Arme una comisión especial para tratar los temas de seguridad. Discutas en el Parlamento, que es el ámbito natural donde institucionalmente en este país se discuten las leyes. Y no arme este circo que claramente tiene un propósito político. Ninguno de los que estamos en esta mesa, y muy probablemente ninguno de los escuchas, es inocente. Todos sabemos que estaba, como dijo Graciela en la pausa, hasta acá con el tema de seguridad de la Presidencia de la República, del partido de gobierno, y lo que hacen con esto es montar un espectáculo que hace de buffer, de amortiguador a toda la presión que recibían desde la opinión pública conmovida por el tema de la seguridad pública. Entonces hablamos de proyectos de ley que se podían haber discutido en el Parlamento y no hablamos del dúo dinámico Bonomi Vázquez, que hace 6 años o 7 que son responsables de la situación de la seguridad pública en este país y que van en franca picada porque no hay
No hay una sola estadística, una sola cifra que pueda defender esa gestión. Entonces de eso no hablamos. Y hablamos del otro que podemos hablar allá delante de todo el mundo. No, señor, dejémonos pavada. No vamos más. No tendríamos que haber ido nunca. Se avivó Cuquito Lacalle ahora. No se avivó, perdón. No se avivó ahora. No tendríamos que haber ido nunca. No se avivó ahora. Yo no soy de las que me cuelgo de las orejas de los líderes. Yo a los líderes los respeto, no los obedezco. Luis nunca quiso ir y lo dejó de manifiesto. El problema es que si vos perteneces a un partido, para mantener la organicidad del partido vas. Pero Luis nunca estuvo de acuerdo. Nunca. Y me consta porque en eso... Nos estamos yendo, Eduardo. Sí, un apunte. No, yo breve. le voy a pedir a Mansi que me aclare el Partido Colorado, porque... el Partido Colorado se está deshilachándose cada pedazo. Hay un señor que es secretario general que se llama Germán Cardoso, que es un señor que votó a los blancos en Maldonado. Entonces, es un problema mío. Es un problema mío, me duele horriblemente. No me representa este Partido Colorado. Se lo digo cortito. O sea, usted no está en el Partido Colorado. Estoy en el Partido Colorado, pero Graciela Bianchi, diputada por el Partido allá y no es blanca. Mire, si yo no voy a poder ser colorado y no me representa Germán Cardoso. No sé con quién hablé el otro día. Por favor, no me representa. Eduardo Rubio, Mire, Graciela Bianchi. porque estaban hablando de la libertad y la coherencia. Váyase, Mansi, rompa con ese partido. No, me quedo peleando, estoy por pelear acá, estoy por pelear entre el Partido Colorado. Eduardo Rubio, Graciela Bianchi, Gerardo Núñez, Miguel Mansi, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias.